Hermanos, el Abba les bendiga mucho. Quiero hablarles sobre doble aflicción y doble bendición. Doble sufrimiento, doble consolación, doble deshonra, doble honra. Y esta doble bendición está prometida para su pueblo. Efraín, raza, lengua, nación, entre todas las naciones. En Isaías capítulo 40 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Se cumplió el tiempo, se acabó. Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Ahora, doble. Viene tiempo de aflicción como nunca lo ha habido ni lo habrá. Ese es el doble sufrimiento, doble aflicción, la angustia de Jacob, doble. Y luego, pues ya es el tiempo de darle la bendición, pero primero tiene que venir el tiempo de la tribulación. En Salmos capítulo 12, en el verso 5 al 7, dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Elohim, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Elohim, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Esta es la generación de la doble angustia, del doble sufrimiento, de la doble amargura, pero de la doble bendición. Entonces, en Isaías 40, en la versión de la viviente, dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Quién es que va a dar ese consuelo? Pues nosotros con la palabra. Su palabra, que es limpia, que es como plata refinada, que es purificada 7 veces. Esa es su palabra, la que limpia. Entonces, la palabra consuelo en hebreo es aliento, suspirar. Por eso dice aquí que Él se levanta para poner a salvo al que por ello suspira. Aquel que en la opresión empieza a gemir, como el menesteroso que necesita del Abba. Entonces Él se levanta y los pone a salvo, porque hizo esa promesa y lo va a consolar. Entonces aquel que suspira, consuelo es suspirar, consolación, doble consolación. Hay lamento, porque es lamento, compadecer, arrepentimiento, castigo, pero también es alivio. Y también ese consuelo es mover a misericordia. Entonces dice: hablen con ternura a ese corazón. Hablen al corazón de Jerusalén. Hablar es publicar, dabar, aconsejar, profetizar palabra al corazón. Al corazón es amorosamente háblenle. Esfuércense con sabiduría, ánimo, deseo, cuidado. Proclamar, invitar, predicar, profetizar, celebrar. O sea, todo eso tenemos que hablar. Su palabra es completa. No es que usted coja una parte, pero solamente déjame hablar esta, no. Porque los juicios trabajan para misericordia y el Padre, el Hijo que ama, castiga y disciplina y lo corrige porque lo ama, tiene que ver. Los juicios tienen que ver con el amor. Corrígete, vuélvete, búscale. Entonces, dice: díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados, que el eterno Elohim le dio doble castigo por todos sus pecados, doble castigo, por su iniquidad, inmoralidad, delito, por torcer el camino, por la perversión, por hacer inicuamente. Entonces, que su pecado ha sido perdonado,
en el favor y la gracia y la misericordia. Él ha sido propicio a su pueblo porque los ama. Se complace en tener misericordia y lo hace porque Él quiere. Entonces esa palabra que Él ha pagado es perdonado, aceptado, favor y gracia. Los reconoce como pueblo. Y por la promesa que hizo, los salva y se levanta. Porque viene tiempo del impío para asediar, pero Él permite esto para llevar al pueblo a esa doble angustia, doble amargura, para que Él se arrepienta y entonces luego le promete esa doble bendición. Ahí es que dice que ha recibido de la mano de Elohim, o sea que la mano de Él fue que ha permitido todo esto. Le hace la herida para luego limpiar esa herida y luego recogerlos y los acepta. La palabra doble en hebreo es 3718, que fel, doble, confusión, doble castigo, doble deshonra, doble dolor. Pero dice, te daré doble bendición. La doble bendición tiene que ver con la primogenitura, el sacerdocio, con Efraín. Entonces, en Isaías capítulo 61, verso 7, dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo eterno. Doble honra. Antes tenían doble confusión, confundidos, afligidos, pero lo llevan el sufrimiento para darle esa doble bendición y que reinen con Él, extenderle su misericordia. Entonces, en vez de vuestra vergüenza, ¿verdad? Esa doble porción de calamidad, de desgracia, dice, ustedes se van a gozar, porque la porción de ellos es doble, heredaron doble porción. El gozo de la eternidad será para ellos. Entonces, tiempos de afrenta, doble ignominia, doble vergüenza, deshonra, infamia, burlas, desgracia, oprobio, vituperio, insultos, herida. La palabra ignominia es ofensa grave que sufre el honor de la dignidad de una persona. Entonces, a todo esto, el Padre va a llevar a su pueblo para luego tener misericordia y darle esa doble bendición, esa primogenitura prometida, y que vamos a ser sacerdotes de su reino. Dice el verso 6, dice Isaías 61, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Elohim, ministros de nuestro Elohim. Seréis llamados y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria serán sublimes. Esa es la promesa para Efraín, para su pueblo. Viene tiempo de calamidad, tiempo de desgracia, tiempo de deshonra, de burla. El enemigo se va a burlar, pero hay un pueblo que se va a humillar y que va a soportar, porque va a reconocer su pecado y su maldad y va a esperar en Él. Va a soportar el dolor y la aflicción. Aún, como dice la Escritura, menospreciarán sus vidas hasta la muerte, porque es un pueblo. Es un pueblo que finalmente se va a arrepentir. Y el Abba sabe, lo que Él empieza, Él lo va a terminar. Y Él va a recompensar todas esas lágrimas y todo ese dolor. Amén. El Abba les bendiga, hermanos.